haciendo desde ayer. Una de esas voces la contactamos a esta hora de la mañana, nuestro gran amigo, analista, político, catedrático, fue concejal y tal vez una de las miradas más agudas de lo que pasa en nuestro país la tiene Juan Carlos Flores. Juan Carlos, muy buenos días, gracias por acompañarnos y esa primera mirada de un tema del que hemos hablado ayer, mientras pues seguimos orando y clamando por la recuperación de Miguel Uribe, es lo que viene para el país y lo que significa un hecho como estos. Juan Carlos, buenos días. Juan Roberto, muy buenos días, aunque obviamente no lo son, ni para sí. Miguel, ni para su esposa Claudia, ni para sus hijas y su niño, ni su familia, por supuesto. Yo creo que aquí la tarea de muchos de nosotros es tratar de discernir qué hay detrás de este aleve atentado. Y yo alcanzo a conjeturar varias cosas. La primera, un objetivo, una estrategia clarísima de descuadernar la campaña presidencial, de llenar de miedo a la sociedad para asustarla, para desorientarla. El miedo, cuando inunda de una manera como esas a la sociedad, paraliza. También pues desorienta a los candidatos porque no saben, con la información tan precaria que tenemos, de dónde y contra quién puede venir el próximo golpe, y además los deja en una sensación inmensa y profunda de desprotección, porque la ausencia de una reacción eficaz por parte de los integrantes de la Unidad Nacional de Protección, comprenderán ustedes que para los candidatos significa una advertencia terrible, y esta gente no tiene la capacidad de protegernos. Ayer, cuando se publicaban los videos desde diversos ángulos, Juan Roberto y María Camila, yo recordé una imagen muy dura de mi juventud, cuando un candidato presidencial que muy opcionado en México, Luis Donaldo Colosio, sí, lo asesina en un atentado, y el atentado es inverosímil. De pronto sale de la gente que está alrededor de él, a milímetros de él, un revólver, y se lo asientan en la sien. Los videos revelan un equipo de seguridad que no tenía ningún cordón alrededor del candidato, ninguno, sí, de manera que pudieron ubicarse en una posición ideal para atentar contra él, como lo muestran los videos. Entonces, con la cantidad de grupos criminales que existen en Colombia, la complejidad de ese mapa criminal en Colombia, comprenderán ustedes que la incertidumbre se dispara, y eso deja a la campaña y a los candidatos, si no hay una reacción pronta del sistema de seguridad estatal, si no hay un cambio de fondo en la Unidad Nacional de Protección, si no se lleva allí a personas con credibilidad para la mayoría de los grupos políticos y para el conjunto de la sociedad, que las posibilidades de que volviese a darse lo que vivimos ya en nuestra juventud hace ya muchísimos años no son para nada descartables. Sí, Juan Carlos, y ahí vienen una cantidad de reflexiones que tenemos aquí en la libreta. La primera, y quiero su opinión, polarización. La polarización es un elemento, pero ella está presente hoy en todo el mundo. Claro, la polarización, por ejemplo, en Estados Unidos llevó a varios atentados contra el candidato Trump durante la campaña del año pasado. Entonces puede darse una relación entre polarización y violencia, pero ella no es necesariamente automática. Eso es muy importante subrayarlo. Hay otros países de América Latina tremendamente polarizados, pero en ningún otro país del hemisferio occidental, y Colombia es el segundo país en el mundo después del Congo con organizaciones criminales, de manera que eso abre un campo a la incertidumbre, porque una organización criminal de mediano tamaño tiene la capacidad de organizar un atentado de estos, y queda oculto, lo grave es que queda oculto para la sociedad la motivación, porque la polarización siempre lleva a la idea de que si atacan a este lado, la mano criminal vino del otro, pero resulta que la polarización política colombiana está montada sobre un mapa criminal muy complejo, con muchísimos jugadores, que hacen difícil discernir en un corto tiempo, que es el que se necesita ahora,
de dónde vinieron los disparos, ¿cierto? ¿Quién orientó los disparos? ¿Quién puso una pistola, que además es una pistola muy cara, es una de las mejores pistolas del mundo, la Glock de fabricación, si mal no recuerdo, austríaca, en manos de ese adolescente? Es decir, ¿quién montó el entorno para que la mano del adolescente fuera orientada? Porque finalmente el adolescente es un instrumento de otros, de cerebros mucho más sagaces que tienen una clara estrategia, que si no la desciframos pronto, puede ensuciar esta campaña presidencial de manera inverosímil. Hasta ayer los candidatos andaban como Pedro por su casa, ustedes los veían en restaurantes tranquilamente, con unos guardaespaldas y los carros tradicionales. Entonces, todo eso que ocurrió ayer, el atentado contra Miguel Uribe, altera absolutamente todo, porque Miguel Uribe era un objetivo, pero más allá de Miguel Uribe hay una estrategia. Y uno de los jugadores que tiene alguna capacidad para descifrar esta estrategia, porque los otros solo podemos conjeturar, es el gobierno, pero el desastre de la Unidad Nacional de Protección, criticada por el propio gobierno, ojo a eso, criticada por el propio gobierno, claro, ahí también hay un juego político, recordemos, porque el actual director de la Unidad Nacional de Protección es adversario de Benedetti, porque recuerde usted que después del incidente aquel famoso del primer consejo de ministros televisado, al otro día el presidente devuelve los guardaespaldas de la Unidad Nacional de Protección. Entonces ahí hay unos teléfonos rotos gravísimos. Sí, Juan Carlos, otra palabra para la reflexión: responsabilidad, no tanto en el tema penal y de los... responsabilidad política. Responsabilidad política, teniendo en cuenta la reflexión que usted hace sobre lo que han hecho de lado y lado, de bando y bando, sumando a esta crispación. La responsabilidad es inmensa de los jugadores del campo político, por supuesto, y de aquellos que se convierten en altavoces de los jugadores del campo político. En Colombia, por desgracia, a lo largo de 2,5 siglos, las palabras aleves, las palabras violentas contra el adversario, terminan en magnicidios. Esa es la historia de Colombia, desde tal vez el primer magnicidio, que fue el magnicidio de Sucre en las montañas de Berrueco. Y después vinieron los magnicidios. Para un dirigente político, utilizar palabras de violencia contra su adversario es de máxima irresponsabilidad, porque no es lo mismo tener palabras fuertes en Chile, donde el nivel de magnicidios es muy bajo, no es lo mismo en Argentina, no es lo mismo en Brasil, que utilizarlas en Colombia, de manera que a lo largo de los últimos años se ha dado un olvido, desde el presidente de la República para abajo y desde el Congreso y desde los directivos de los partidos, de esa historia sangrienta de Colombia. Nosotros tenemos una democracia homicida. ¿Por qué la llamo homicida? Porque aquí el homicidio político es lo más fácil que hay, y porque la gran mayoría de los homicidios quedan impunes. Hasta el día de hoy no tenemos claro, por ejemplo, el cerebro o los cerebros que dirigieron el magnicidio contra Álvaro Gómez o contra decenas de miles de militantes de la Unión Patriótica durante varios años en Colombia. Esa frase final, Juan Carlos, es clave para entender la magnitud de nuestra tragedia, y es la de siempre, la de que aquí en Colombia la violencia política y verbal termina, y es la lánguida y eterna historia nuestra, que siempre termina en violencia física. Y a mí me da pena decirlo, y quiero su opinión para terminar, Juan Carlos, aquí no se salva nadie. A mí me da pena, pero escuchando ayer las reacciones de todos, de los de un lado y los del otro, las reacciones del presidente, las reacciones de sus ministros, las reacciones de la gente del pacto histórico, pero también las reacciones de la derecha, las reacciones de todos, es como si no fuera con ellos, como todos como diciendo, no, terrible, pero al final del camino es que cuando dirigentes, cuando el presidente de la República, cuando sus ministros señalan, estigmatizan, cuando los señores también de la derecha señalan, estigmatizan, pues eso termina en esto, Juan Carlos. Sí, tienen ustedes toda la razón, y eso ya lo vio clarísimamente Gabriel García Márquez en una de sus mejores obras, La mala hora. Recordarán ustedes que en La mala hora al final todos amenazan a todos. Sí. Pero yo sí quisiera señalar una cosa: las responsabilidades tienen una gradación, y así lo establece la justicia, y así se establece cuando hay un caso digamos en un colegio, siempre se establece
en una universidad, en una empresa, en una organización, digamos, ¿quién tiene la principal responsabilidad y las otras responsabilidades que son subsidiarias? Y aquí la responsabilidad principal está en el presidente de la República, en los congresistas de los diversos bandos, de los diversos partidos, en candidatos presidenciales de diversos partidos. Ellos tienen una máxima responsabilidad, y en aquellos que airean irresponsablemente. Miren, yo anoche sentí un dolor inmenso por la canallada que resumaban muchas de las intervenciones en las redes sociales. Cuando ocurre un hecho de estos, hay un dolor. Juan Carlos, de una es un asco. Me da pena decírselo. Da asco ver personas que tienen la sangre fría y las vísceras para sacarle provecho político a esto que está pasando. Y de todo lado, aquí nadie se salva, Juan. Es que yo creo que esa es la reflexión. A mí lo que me aterra personalmente, y lo hablaba con el equipo de Noticias Caracol anoche, es que todos, me da pena, del presidente para abajo, como si no fuera con ellos. Completamente de acuerdo, y si eso no se revisa, y eso hay que decirlo con toda franqueza, en estos momentos Miguel Uribe lucha por su vida, como lo señala muy bien el comunicado de la Clínica Santa Fe en Bogotá. Las situaciones de máxima gravedad, dispararon a matarlo porque le dispararon a la cabeza, ¿cierto? Que es absolutamente frágil, una hemorragia en la cabeza, pues además si uno se salva puede, y Dios no lo quiera en este caso, dejar daños irreversibles. Es decir, la mano fue dirigida con precisión. La velocidad de las balas de una Glock es una velocidad inmensa, en unos cuantos segundos alcanza una velocidad inmensa, de manera que eso es un sacudón. Si cuando hay un choque en un carro le tienen que poner un cuello para cuidarle las vértebras entre el cuello y el resto del cuerpo, pensemos en este caso. Entonces, aquí que tengan muy clara la casta política de todos los orígenes. Si no paran su verborrea asesina, esta campaña presidencial se nos puede volver una pesadilla. Necesitamos como sociedad que paren su verborrea asesina. Es así, la verborrea asesina de quienes a todos les sacan rédito político. Juan Carlos, como siempre, un gusto y gracias. Pues es un domingo muy triste. Un gran abrazo para ustedes. Juan Carlos Flores, con una cantidad de reflexiones en